Buenas. Esta sesión dirigida a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la especialización en Derechos Humanos dentro de la asignatura Garantías, Proceso Penal y Garantías del Acusado. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte. Hoy, 23 de septiembre de 2024, y nos convoca el tema de los instrumentos internacionales como fuente del derecho procesal penal o como fuente de derechos humanos. Bueno, eh, recuerden que aquí nos encontramos dentro de la ubicación del llamado, por cierto, eh, estas clases, todas ellas la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, al cual los invito a que se suscriban a los efectos de encontrar mis criterios vinculados al ámbito del derecho penal constitucional, etcétera. Bueno, les decía yo, déjenme ver si estoy compartiendo realmente pantalla. Ahora sí, eso es, ahora sí estoy compartiendo. Les decía yo que estas clases virtuales vinculadas al ámbito del derecho penal, el derecho penal constitucional, el derecho procesal penal, las pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y encontrar mis criterios vinculados a dicho ámbito. Aquí nos encontramos en el concepto del debido proceso, en la noción extensiva. Recuerden ustedes que antes de irnos de vacaciones hemos venido abordando el tema del debido proceso en la noción extensiva, es decir, normas constitucionales distintas al artículo 49 de la Constitución que regulan el proceso. Así hemos abordado lo atinente a la esencialidad de los derechos humanos, artículo 22 de la Constitución, y ahora nos corresponde abordar los tratados como fuente del derecho procesal, es decir, los instrumentos internacionales como fuente del derecho procesal penal. Fíjense que el artículo 23 de la Constitución establece que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Ejecutivo. Nos encontramos entonces con los llamados instrumentos internacionales, los instrumentos internacionales como fuente del derecho procesal, como fuente de los derechos humanos. Es decir, a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se da la publicación, la promulgación de una serie de instrumentos internacionales, algunos de carácter bilaterales entre dos países y otros de carácter multilaterales entre varios países, a partir del reconocimiento de derechos fundamentales que ya no se circunscriben al ámbito específico de un derecho nacional. Ahí nos encontramos con la Convención de los Derechos del Hombre, Naciones Unidas, 1947, de la Convención Americana de los Derechos del Hombre, Bogotá, 1948, del Pacto de San José de los Derechos Civiles y Políticos, 1974, 76, entre el momento de su ratificación por parte de Venezuela y específicamente en lo que atañe a el Pacto de San José del reconocimiento de los derechos civiles y políticos. El artículo 8 es fundamental para abordar las llamadas garantías procesales. Uno, hasta los años 80, cuando solicitaba una acción de amparo, uno generalmente lo vinculaba a la manera como era descrito en esos instrumentos internacionales, sobre todo el Pacto de San José de los Derechos Civiles y Políticos. Pero en honor a la verdad hay que afirmar que la vigente constitución, la constitución del año 1999, tiene un reconocimiento de dichos derechos fundamentales que se encontraban expresados o se encuentran expresados en el Pacto de San José
de los derechos civiles y políticos, que es importantísimo porque es lo que de alguna forma configura todo lo que el andamiaje de lo que se denomina los derechos humanos a nivel hemisférico, es decir, a través de dos entidades fundamentales, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Y esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos, haciendo precisiones de recomendación vinculado al respeto de los derechos humanos de los países miembros de la, de la, del sistema interamericano de derechos humanos, pero también nos encontramos, además de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos encontramos con el tribunal específicamente. Entonces, en ese tribunal donde se llevan a resolver causas vinculadas al ámbito de los derechos humanos, pero siendo que aquí lo que nos está abordando es el tema de las garantías del acusado frente al proceso penal, yo creo que debemos darle mucho énfasis a un instrumento internacional de primer orden, que es el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional. Para ello hay que decir que la historia de la humanidad ha sido evidentemente una historia muy cruenta en la cual se hace mucho énfasis a la historia política, el tema de las batallas, de los desenlaces bélicos, bueno, donde precisamente el tema de lo cruento, cómo se han venido resolviendo las contiendas, la problemática ubicada en el ámbito del derecho internacional, se da a través de aspectos bélicos y también en la llamada búsqueda de la independencia. Imaginémonos la antigüedad, las guerras púnicas, imaginémonos en la Edad Media, las guerras religiosas, la guerra de los hugonotes, en la Edad Moderna y ya en el siglo, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, las guerras de independencia, tanto en el ámbito latinoamericano como ocurrió después en el siglo XX en el ámbito africano o en el ámbito asiático. Entonces, bueno, son guerras fundamentalmente extremadamente cruentas, pero evidentemente el siglo XX ha sido particularmente más cruento, digamos, en la utilización de las armas, el despliegue de armamentista fue concebido con un mayor grado de destrucción y nos encontramos con dos acontecimientos bélicos de primer orden, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial entre los años del 1914 al año de 1918, una contienda entre las fuerzas, digamos, aliadas y frente al ámbito alemán, donde empezó a utilizarse el napalm, los gases tóxicos, donde empezó a utilizarse la aviación también como mecanismo de respuesta bélica. Y ello conllevó una guerra muy, muy, muy extensa e intensa en cuanto a pérdida de vidas humanas. Y ello conlleva a que con la finalización de la Primera Guerra Mundial se crea la Sociedad de las Naciones, en la cual se establece como un mecanismo de regulación internacional a los efectos del respeto de derechos comunes. Pero allí nos estaba guardando otra guerra igual de importante o quizás mucho más importante, que es la Segunda Guerra Mundial, a partir del desarrollo bélico de dos ejes, el llamado eje del mal integrado por la Alemania nacionalsocialista junto con la Italia fascista y el imperio del sol naciente, Japón, desarrollando una guerra contra los aliados, contra las naciones de Europa, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos se incorporan pues tardíamente luego de el bombardeo que se hizo a finales de 1941 por parte de la aviación japonesa en Pearl Harbor. Entonces, fue una guerra en donde evidentemente los campos de concentración, el nacionalsocialismo, eh, gran de Auschwitz, de Treblinka, de Lidice, etcétera, en donde se conducía a la muerte, a
miembros de condiciones étnicas, los judíos, pero también de condiciones ideológicas, comunistas, de condiciones sexuales, los homosexuales, bueno, donde hubo una pérdida humana en una guerra realmente terrible en cuanto a pérdidas no solamente de vidas humanas en el ámbito de los ejércitos, sino de vidas civiles, es decir, de la pérdida de esta guerra se finalizó, pues, como ya todos sabemos, con la rendición nazi, la rendición italiana, fascista, pero para la rendición japonesa nos aguardaba la bomba atómica, que era como mecanismo bélico de último, de último estadio, fue, bueno, hecha caer en Hiroshima y Nagasaki por parte de la aviación norteamericana. Y eso conllevó también a pérdida de vidas humanas, con lo cual el carácter cruento de esta Segunda Guerra Mundial ya nos conduce a la idea de que ya no solamente debía asomarse la protección de, de vida, bajo un contexto individual, bajo el propio concepto del respeto a la vida humana en su pertenencia al ser humano, sino a el respeto a la vida del género humano como un sentido global. Y se dio el juzgamiento de criminales de guerra, los criminales de guerra juzgados en el tribunal de Nuremberg, en el tribunal de Tokio, muchos de ellos condenados a la pena capital y otros a penas menores. Bueno, ello condujo al establecimiento de ese, digamos, tribunal internacional en materia de juzgamiento de derechos humanos. Pero evidentemente que las guerras no iban a culminar. Ahí nos encontrábamos en los años, luego de los años 40, en los años 50 nos encontrábamos el conflicto armado en Corea, que condujo a la división de la Corea del Norte y la Corea del Sur, y en los años 60 y en los años 70 también la guerra de Vietnam. Entonces, que fueron también guerras, de nuevo, la palabra la he repetido muchas veces, pero que es que a nivel de sinonimia creo que no hay otra mejor que logre expresarlo, guerras muy cruentas, guerras muy intensas. Entonces, digamos que en los años 90, un secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, de origen africano, se planteó la iniciativa de crear un tribunal penal internacional, un tribunal internacional que juzgara crímenes de guerra y que juzgara crímenes de lesa humanidad, y ya no específicamente circunscribiéndonos a la posibilidad eventual de que fuesen los tribunales de los países eh, dentro de su propia jurisdicción que asumiera el juzgamiento de estos tipos de criminales, sino que ante las circunstancias de impunidad que pudieran derivarse en el enjuiciamiento de este tipo de conductas, en el irrespeto del género humano como condición de primer orden, entonces se imponía la necesidad de la creación de un tribunal penal internacional. Por favor, no confundir con la llamada Corte Internacional de Justicia, la cual se encuentra ubicada en La Haya, porque la Corte Internacional de Justicia resuelve controversias de derecho público entre países, es decir, controversias que están vinculadas a conflictos limítrofes o de interrelaciones de derecho público entre países, sino que aquí lo que se trata es de un tribunal penal, como el nombre lo está indicando, una corte penal internacional, un tribunal penal internacional que va a juzgar a nivel de la imposición de sanciones penales con todo lo que ello implica de la definición de delito en su aspecto típico, culpable, antijurídico y punible, a partir de lo cual en los países estaríamos hablando de tres categorías de ilícitos penales. Es decir, por un lado los delitos como tal que se encuentran presentes en los códigos penales, en los cuerpos de ilicitud penal colateral, como en el caso venezolano, la ley contra el secuestro y la extorsión, la ley contra el hurto y robo de vehículos, etcétera. Las faltas que se encuentran presentes también en el Código Penal y los crímenes. Entonces, serían como tres especies de ilícitos penales. Bueno, total que
iniciativa asumida por Kofi Annan como secretario general de las Naciones Unidas condujo a que a finales de los años del 1990 en Roma se aprobara, se le diera la aprobación preliminar al Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Venezuela formó parte de ese sistema de países que condujo a la creación de esa Corte Penal Internacional, pero hacía falta una, digamos, una especie de promulgación a nivel nacional. Ya lo había asumido, había formado parte a nivel internacional, formando parte de ese sistema de países, esos 66 países que asumieron esa creación del Estatuto de Roma. Entonces, el último acto, recuerden ustedes lo que ocurrió en Venezuela en el año 1999, en el año 1998 gana Hugo Chávez la presidencia de la República, hace convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, convoca elecciones para la elección de los constituyentes que van a crear esa constitución en la cual se discute una Asamblea Nacional Constituyente durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 1999, pero todavía se mantenía, obviamente, el Ejecutivo Nacional, que fue electo en las elecciones de diciembre del año 1998, de igual forma como se mantenía el Congreso de la República, que hasta ahora se mantenía porque todavía no se había hecho promulgar la nueva Constitución. Entonces, el último, el último acto legislativo que realizó el extinto Congreso de la República, creo que fue a nivel del 7 de diciembre del año 1999, fue la sanción, ¿verdad? La sanción del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, lo cual ya Venezuela había aceptado previamente a nivel internacional. Entonces, a nivel de ley de incorporación en ley patria, se sancionó, pero claro que hacía falta todavía la promulgación, hacía falta que el presidente de la República promulgara, es decir, hiciera publicar en Gaceta Oficial la ley, el estatuto que ya había sido sancionado en diciembre del año 1999. Ustedes bien saben entonces que el 15 de diciembre del año 1999 se llevó a referéndum aprobatorio la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esa Constitución que fue promulgada inicialmente el 30 de diciembre del año 1999 y después, que por razones de sintaxis y de estilo, fue de nuevo hecha publicar el 24 de marzo del año 2000. Pero fíjense que el Estatuto de Roma había sido sancionado por el Congreso de la República en diciembre del año 99 y todavía no se había hecho publicar a nivel de Gaceta Oficial. Se dieron de nuevo unas mega elecciones, recordarán ustedes, en ese año 2000, a la elección del presidente de la República, los gobernadores, los congresistas, los miembros de la Asamblea Nacional y los miembros de la Asamblea Legislativa Regionales, los miembros de las alcaldías, etcétera. Y luego de que se vuelve a ganar la presidencia de la República Hugo Chávez en ese año 2000, en diciembre del año 2000, es decir, un año después que había sido sancionado el Estatuto de Roma por parte del Congreso de la República, se publica el Estatuto de Roma en el ámbito nacional. Entonces se dice para que se conceda todos sus efectos, es decir, el efecto tanto sustantivo como el efecto adjetivo. El efecto sustantivo sería la definición, la creación de crímenes establecidos, descritos en los artículos 5, 6 y 7 del Estatuto de Roma, el exterminio, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra. Y como aquí yo lo que estoy dando es un curso vinculado a las garantías constitucionales del procesado, me voy a ir mucho más es por el aspecto adjetivo y no por el aspecto sustantivo del Estatuto de Roma. Pero también el aspecto adjetivo amerita el aceptar un tribunal penal internacional. Es decir, que Venezuela va a tener sus tribunales penales, como por ejemplo
el tribunal de control, el tribunal de juicio, los tribunales de ejecución, las cortes de apelaciones, el tribunal, la corte marcial, la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, pero también se acepta la existencia de un tribunal penal internacional. Forma parte de Venezuela del sistema de justicia penal universal en el sentido de adscribirse a ese estatuto de Roma, bien sea porque ya es ley entre nosotros. Pero la edificación de la Corte Penal Internacional todavía no había ocurrido. Hacía falta que se llegara 2 años después, hasta el año 2002, en la cual se tenía que ratificar lo que a finales de los años 90 ya lo habían hecho estos países que formaban parte del sistema de justicia penal universal. Por cierto que muchos de esos países no han ratificado la existencia, digamos, muchos de los países de importancia internacional no han ratificado la existencia de la Corte Penal Internacional, no han formado parte del sistema de la justicia, de esa justicia penal universal. Por ejemplo, no forma parte de los Estados Unidos, no forma parte China, no forma parte Rusia, no forma parte Cuba, no forma parte Corea del Norte, pero también evidentemente hay otros países que sí forman parte de ese sistema de justicia, en el caso venezolano, en el caso alemán, en el caso español, Colombia, Francia, inclusive muchos de estos países tienen una especie de ley bisagra, es decir, no bizarra, quiero decir ley bisagra, el sentido de que permite la adopción de las disposiciones del Estatuto de Roma en el ámbito nacional a través de una ley que permite esa incorporación. Bueno, total que en 2002 se ratifica ese sistema y se crea la Corte Penal Internacional que está ubicada en La Haya, es decir, con un tribunal de primera instancia, una corte de apelaciones y un fiscal o una fiscalía que es el que lleva el conocimiento de la causa de los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, etc. Entonces, eh, fíjense, el establecimiento del Tribunal Penal Internacional o Corte Penal Internacional a través de un proceso de ratificación del estatuto que lo creó por parte de la mayoría integrante de la comunidad internacional, incluyendo Venezuela, significa ciertamente un paso de avance en procurar una justicia internacional por la afectación de bienes jurídicos de carácter fundamental de pertenencia mundial, sino que también propicia una reafirmación del derecho penal en su esencial carácter sancionatorio frente a factores de iniquidad o de respeto por sectores o grupos en el ámbito internacional. Fíjense que en el caso venezolano estaríamos hablando de que existe el Estatuto de Roma, pero también existe nuestro Código Orgánico Procesal Penal y el Código Penal, con lo cual se da una suerte de relación contrastada o conjugándose entre el Estatuto de Roma como ley y la legislación nacional. Como le venía yo diciendo, el 7 de diciembre del año 99, el Congreso de la República decretó la ley aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional a través de un artículo único. Se aprueba en todas sus partes y para que surta efectos internacionales en cuanto a Venezuela se refiere el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, concluido en Roma el 17 de julio de 1998. Pero realmente el 13 de diciembre del año 00 es que el entonces presidente de la República le otorga el cúmplice, le otorga la llamada publicación en la Gaceta Oficial Extraordinaria 5507 del 13 de diciembre del 00 del Estatuto contentivo de 128 artículos. Fíjense que hay una instrucción aprobatoria del legislador venezolano. Dice que se acepte el Estatuto de Roma en todas sus partes y para que surta efectos internacionales en cuanto a Venezuela se refiere. Entonces,
ello hace incluir como ilícitos penales las figuras que están presentes en los artículos 5 al 8 del estatuto, es decir, los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, los de guerra y de agresión, más el llamado componente dogmático como elementos del crimen, es decir, el aspecto, digamos, la dogmática jurídico-penal como lo hace, como se hace en Venezuela con el libro primero del Código Penal. Recordemos que nuestro principio de legalidad penal implica la existencia, el reconocimiento de la dogmática jurídico-penal, libro primero del Código Penal, donde se establece el concepto de tipicidad, el concepto de antijuridicidad, el concepto de culpabilidad, los elementos generales del delito, como por ejemplo las atenuantes, las agravantes, etcétera. Pero también nos encontramos con el libro segundo y el libro tercero del Código Penal, donde se describen específicamente los tipos penales y la falta. Bueno, de igual forma, allí se encuentra en el ámbito del Estatuto de Roma una definición tanto de los aspectos dogmáticos como del propio supuesto de hecho de los crímenes de lesa humanidad, más el aspecto procesal. Fíjense, después de ello, hubo una sentencia que yo les invito a que se lean, que es la sentencia 3167, 3167, de diciembre del año 2002. Creo que es el 19 de diciembre, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces ocurría lo siguiente. El artículo 29 de nuestra Constitución establece que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, iban a ser enjuiciados por los tribunales ordinarios. Nos dice el artículo 29 de la Constitución. Eso le generó la duda al fiscal general de la República, de entonces, Julián Isaías Rodríguez, sobre si se iba a mantener el sistema acusatorio en la cual el fiscal era quien promovía la acción penal frente a un juez quien iba a decidir, o si nos íbamos a volver a un sistema inquisitorio o inquisitivo, en donde los jueces iban a instruir las causas penales y ellos mismos iban a decidir. Es decir, si en el enjuiciamiento de esos crímenes de lesa humanidad iba a estar presente también el sistema acusatorio. Por lo tanto, se le solicitó una interpretación a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y en la sentencia 3167 se dio respuesta a ello y se indicó que efectivamente que para que se procurara la sanción por la comisión de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, le configura al fiscal ante la Corte Penal Internacional asumir el empuje, el impulso de esas causas ante el Estatuto de Roma. Pero, primero, debía darse la impunidad en el ámbito nacional. Así lo dice la sentencia 3167. Y esa impunidad en el ámbito nacional puede ser de dos tipos. Impunidad fiscal, es decir, que el fiscal no propicie el enjuiciamiento de la causa, o impunidad jurisdiccional. Es decir, ya el fiscal ha impulsado el conocimiento de la causa, pero no ha habido alguna decisión en el ámbito judicial nacional. Siendo ello así, al haberse operado la impunidad, que puede ser fiscal o que puede ser jurisdiccional, se activan los mecanismos de la Corte Penal Internacional. Es decir, al darse la impunidad en el ámbito nacional, se activan los mecanismos de la Corte Penal Internacional. Bueno, esta historia no termina en ese año 2002, porque en septiembre y octubre del año 2021, a raíz del conocimiento del caso Venezuela 1 ante la Corte Penal Internacional,
lo cual fue impulsado por otros países latinoamericanos a partir de los sucesos que ocurrieron en Venezuela entre 2010 y 2014. Se dio el caso de Venezuela 1. Entonces, se suscribió un memorándum de entendimiento entre la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y el gobierno de la República, en el sentido de que primero se iba a propiciar de que se investigara, de que la Fiscalía Nacional investigara esos crímenes que ya son conocidos en el caso Venezuela 1, y de no darse esa respuesta concreta, entonces se activaban los mecanismos del enjuiciamiento por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. En eso estamos, en este momento que yo estoy dando esta sesión, en este momento en septiembre del año 2024, en ese momento nos encontramos. Es decir, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional le ha concedido la posibilidad al fiscal general de la República, al fiscal ante la Corte Penal Internacional, que asuma la investigación de esos hechos, y lo que le faltaría es corroborar, indicar si a partir de los resultados de la investigación que asuma el fiscal ante la Corte Penal Internacional se dé el paso siguiente, que sería el paso de la imputación ante los criminales de guerra, de genocidio, los criminales que hayan sido señalados en el ámbito de la legislación nacional. En ese momento, o mejor dicho, nos encontramos en esa etapa. Bueno, no ha de creerse que es un estamento netamente ornamental, un estamento normativo ornamental. Es decir, es una jurisdicción accesoria, una jurisdicción complementaria que espera a que en el ámbito nacional surtan los efectos del enjuiciamiento de esas causas para que se activen los mecanismos de la Corte Penal Internacional. Esto amerita que haya una trascendencia del acusar y procesar a los supuestos criminales en el ámbito penal internacional, por lo que la trascendencia aflictiva y la complementariedad de la jurisdicción son dos componentes esenciales para adentrarnos en los procesamientos penales internacionales. Entonces, esta Corte Penal Internacional tiene una personalidad jurídica internacional y tiene la capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones, conforme lo indica el numeral primero del artículo 4 del estatuto. La sentencia que yo les mencionaba es la llamada sentencia 3167. Dice la Sala Constitucional que el tantas veces aludido artículo 29 de la Constitución no puede ser interpretado en el sentido de pretender que una norma es el sumum de la ideología ilustrada, consagra el proceso inquisitivo propio, como supra se indicó de los estados absolutistas, y solo es posible con la intervención del Ministerio Público a fin que dirija la investigación penal. Entonces, nos dice la prohibición de beneficios que puedan conllevar a la impunidad en la comisión de los delitos contra los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad, expresamente incluyen el indulto y la amnistía dentro de dichos beneficios. Sí, así lo dice el artículo 29 del Estatuto de Roma. Se dice que si la respuesta frente al enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad o de genocidio es el indulto como una especie de gracia presidencial, o la amnistía como el perdón de esos ilícitos penales por parte del órgano legislativo, ello debe ser considerado como una muestra de impunidad, con lo cual no se permite ni el indulto ni la amnistía en el ámbito de la jurisdicción de la justicia penal universal. Fíjese que hay una serie de corolarios dentro de esa decisión. Dice, la responsabilidad penal por los delitos de lesa humanidad, delitos comunes, se determinará según lo dispone la Constitución de la República de Venezuela y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, suscrito por Venezuela, en cuanto a la parte sustantiva,
y el Código Orgánico Procesal en cuanto a la parte adjetiva. Hace falta dentro de ese colofón, evidentemente, una norma que implica la instrumentalidad del Estatuto de Roma en el ámbito nacional, pero sin embargo se encuentra en plena vigencia sin que exista una ley, digamos, bisagra, que existe una ley de adopción. La Constitución del 99 trae la novedad de incluir los términos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, no obstante que no establece una clara diferencia entre los primeros o los delitos de lesa humanidad. Se habla de delitos contra los derechos humanos como aparente sinónimo, en cuanto a que el Estatuto de Roma no los define de forma alguna, y esto lo observamos en el caso venezolano en los artículos 29, 261 y 271. ¿Ok? Ok. Eh, bueno, definitivamente los crímenes del Estatuto de Roma son los peores hechos punibles que pudiera cometer persona alguna, lo cual lo distingue de los llamados delitos y las faltas comunes. Se trata de conductas que lesionan los derechos fundamentales del género humano, es decir, la humanidad, y es la condición humana representada en las víctimas que reciben el ataque que se otorga como bien jurídico. ¿Ok? Hay que también decir que Venezuela, desde 1948, ha suscrito la Convención de Nueva York para la prevención y la sanción del delito de genocidio. Ya 74 países ya han tipificado en sus códigos penales el crimen de genocidio, mas sin embargo Venezuela todavía resta por incorporar en el ámbito de su código penal el llamado delito de genocidio. Los, conforme al artículo 5 de los crímenes del Estatuto de Roma, los ilícitos penales, las cuales cierra dicho estatuto, son el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión, que como les manifestaba con anterioridad, ya forman parte del ámbito de la jurisdicción penal nacional. Aquí vemos la famosa foto en donde el fiscal Karim Khan suscribió el llamado memorándum de entendimiento con el presidente de la República, Nicolás Maduro, a finales del año 2021. Y bueno, la manera en cómo se remite para el conocimiento de la causa es de tres formas. Un Estado remite al fiscal general de la Corte Penal Internacional una situación que parece haberse cometido uno o varios crímenes, o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remite al fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes, o el fiscal ha iniciado una investigación respecto de un crimen de ese tipo. Como les dije con anterioridad, en el caso de Venezuela 1, es los estados partes, varios estados que remitieron ante la Corte Penal Internacional el enjuiciamiento de esa causa contra funcionarios venezolanos. Bueno, estimados amigos, esto es lo que atañe a los instrumentos internacionales y al Estatuto de Roma en el ámbito de la Corte Penal Internacional. Nos veríamos el próximo lunes, en donde estoy dispuesto a responder vuestras preguntas sobre el tema que se ha abordado en el día de hoy. Gracias.